El IAEF pone a disposición de los profesionales de finanzas su programa de certificaciones financieras internacionales, AFC, Asesor Financiero Certificado, CEFA, Certified European Financial Analyst, CIA, Certified International Investment Analyst, un programa de formación de excelencia en finanzas dirigida a quienes se desempeñan en finanzas corporativas, planificación financiera, controlling, gestión de activos, banca privada, banca de inversión, administración de carteras, mesa de operaciones financieras, family office, entre otros. Una sólida formación que permite, en nuestro idioma y con modalidad presencial, adquirir las mejores prácticas financieras del mundo. Quienes superan el riguroso proceso de evaluación del Comité Examinador Internacional se transforman en expertos internacionales en finanzas a partir de la acreditación profesional otorgada por asociaciones internacionales independientes. IEAF, Instituto Español de Analistas Financieros. EFAS, The European Federation of Financial Analyst Societies. ASIA, Association of Certified International Investment Analysts. Un verdadero pasaporte financiero internacional, reconocido por los reguladores de mercado y en los principales centros financieros de los 5 continentes. Convertite en un profesional en finanzas de nivel internacional y forma parte de un exclusivo grupo de 22.000 expertos internacionales en todo el mundo. Al tener reconocimiento por reguladores de mercados internacionales, nuestro programa fue reconocido por la Comisión Nacional de Valores y, por lo tanto, quienes aprueben los exámenes cumplirán con el requisito de idoneidad exigido por la Ley de Mercado de Capitales número 26.831. Sumate al programa de certificaciones financieras internacionales del IAEF. Buenas tardes, bienvenidos al 9º Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas. Nos sentimos honrados de contar con la presencia del presidente de la Comisión Nacional de Valores, doctor Adrián Cosentino, y también del presidente del comité organizador, Douglas Elespe. Antes de cederles a ellos la palabra, quiero compartir con ustedes, sabiendo, como todos sabemos, que el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas es el espacio de convocatoria por excelencia para todos los protagonistas del mercado de capitales, que hemos estado trabajando en el último año en la elaboración de un documento que ha llevado adelante nuestro Departamento de Investigaciones Económico-Financieras, con el propósito de presentar una propuesta de política tendiente a contribuir a la recreación del mercado de capitales en Argentina. Queremos en ese sentido enfatizar que compartimos el diagnóstico de las autoridades sobre la necesidad de desdolarizar el ahorro, de recrear un mercado de capitales basado en moneda doméstica para inversiones de mediano y largo plazo. Y si bien es cierto que la Comisión Nacional de Valores ha venido trabajando de manera muy proactiva en la generación de nuevos instrumentos de inversión, también es cierto que nos está faltando más materia prima, es decir, el ahorro en sí. Esta es una coyuntura muy difícil, no estamos pensando para que sea esto de aplicación inmediata, pero sí aspiramos a que esto pueda ser incorporado en una agenda de debate y de discusión, siempre desde la perspectiva profesional con que el IAEF ha venido trabajando. Les quiero anticipar a los asociados que entre mañana y pasado van a estar recibiendo copia de este documento por correo electrónico, y es intención de hacerles llegar a las autoridades esta propuesta de política que entendemos está muy alineada con el interés nacional. Es realmente perentorio que podamos recrear un mercado de capitales basado en moneda doméstica de mediano y largo plazo,
porque las conclusiones a las que podemos arribar después de recurrentes problemas en nuestro sector externo es que la dolarización nos lleva a situaciones muy vulnerables. Por supuesto, para esto es necesario contar con una moneda doméstica confiable, y esperamos también allí cooperar de modo tal que haya una estrategia macro que nos conduzca en ese sentido. Así que bueno, sin más y habiendo pasado este pequeño aviso, le doy la palabra al doctor Douglas Celeste. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Un saludo a todos los amigos presentes en la audiencia, a los oradores y a los auspiciantes y sponsors de este evento. A todos ustedes les agradecemos mucho su presencia y su aporte. Ha sido una tarea para nosotros también con matiz de desafío, transformar el simposio que todos ustedes conocen en un simposio online, pero afortunadamente la cantidad de gente que se ha inscrito nos demuestra que estuvimos en lo correcto, en proseguir el interés tanto por lo que tiene que ver con el mercado de capitales, el ahorro y la inversión, sigue más vivo que nunca, y eso nos alienta. Y lo hacemos dentro de un marco de informalidad, porque hace 2 años nadie hubiera pensado que íbamos a estar haciendo esto con la efectividad que estamos logrando. Todos nos estamos acostumbrando, cada día lo hacemos un poco mejor. La informalidad significa desde cómo nos vestimos a recibirlos a cada uno de ustedes en nuestras casas, y ustedes nos reciben en las de ustedes, y es muy probable que durante este lapso en el que trataremos de ser lo más interactivo posible, recibiendo sus preguntas, que desde luego ya empiezo por pedirlas, hasta escuchar las francas respuestas de los oradores, que creemos que por su expertise y profesionalismo son los indicados. Les aseguramos que, habiendo tomado todos los recaudos por parte del staff del instituto, que ha hecho una labor excelente, siempre puede haber algún inconveniente técnico, o nuestra informalidad puede sobrepasar los límites de lo que ustedes esperaban, así que desde ya les digo que estén atentos a nuestro, y sepan excusar cualquier error en que podamos incurrir por la no presencia. Como ustedes saben, el simposio está organizado por el Comité de Certificaciones Financieras Internacionales del Instituto Argentino de Ejecutivo de Finanzas, y también agradecemos a todos los miembros del comité todo el apoyo que nos dan para poder seguir adelante en lo que es una tarea muy exitosa de tener certificados idóneos y con equivalencias internacionales, lo cual a nosotros realmente nos llena de orgullo. Sin más, y con el gusto de contar con la presencia del señor presidente de la Comisión Nacional de Valores, que es el regulador, el supervisor por excelencia del mercado de capitales, y que ha accedido con mucha franqueza y mucha predisposición a participar en el evento y abrirlo, le voy a dar la palabra al doctor Adrián Cosentino. Voy a repasar los antecedentes del doctor Cosentino, aunque para muchos de los que son partícipes del mercado de capitales no es una figura nueva, sino es ampliamente conocida. Actualmente presidente de la Comisión Nacional de Valores, es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Economía por el IDES, con especialidad en Finanzas Corporativas y Bancos. También se especializó y estudió Desarrollo Económico en la National Taipei University. Fue secretario de Finanzas y subsecretario de Financiamiento del Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Además se desempeñó como representante ministerial del directorio del Banco Central y director titular del BICE. También fue jefe de la Unidad de Reestructuración de la Deuda Externa de la Nación, una expertise más que importante en estos momentos, y en el ámbito privado fue consultor de instituciones financieras, empresas y gobiernos. Así que sin más, le voy a dar la palabra al doctor Cosentino, y con mucha gentileza me dijo que él accedía a contestar cualquier pregunta que venga al auditorio, así que si son muchas, obviamente la tendremos que seleccionar y cortar, pero desde ya le estamos muy agradecidos. Adrián, el piso es tuyo. Bien. Buenas tardes, damas y caballeros.
agradezco especialmente a los organizadores por darme la oportunidad de abrir este tan interesante evento que entiendo con una masiva concurrencia y una muy linda agenda seguramente va a dejar frutos de conceptos importantes para nuestra actividad. Tengo poquito tiempo, muchas cosas para decir, me voy a concentrar tal vez en algunos conceptos críticos que permitan entender nuestra propuesta de gestión desde la Comisión Nacional de Valores. Me gustaría iniciar por un concepto que creo que ordena y sintetiza el rumbo que le queremos dar desde nuestro rol de regulador a la actividad de mercado de capitales. Esta noción tiene que ver con las dos dimensiones críticas que un regulador debe tener cuando nos encontramos con un mercado de capitales pequeño y cuando entendemos el rol que el crecimiento del mercado de capitales tiene para el crecimiento económico, para la macroeconomía y para todos los efectos virtuosos que se buscan desde esta sana actividad de intermediación financiera. Estas dos dimensiones tienen que ver con básicamente la inherente a todo regulador, que es supervisar, controlar, trabajar permanentemente en el perfeccionamiento de normas, con una segunda tarea a veces no tan clara, pero sí muy importante, y que desde nuestra gestión la hemos puesto como una premisa prioritaria, que tiene que ver con la acción de promover el desarrollo del mercado en condiciones acordes al mejor desarrollo de las capacidades, en función de las prioridades de nuestra economía y pensando en la mejor puesta en valor de todos los recursos con los que disponemos. Me voy a concentrar en estos minutos entonces en comentar brevemente el plan de la CNB en estos dos espacios. El primero, tal vez el más convencional, como dije, el que concierne al rol inherente a regulador, hoy nos tiene muy atareados en todo un proceso de ordenamiento normativo integral, trabajado esto a nivel de las distintas actividades transaccionales que conciernen al mercado de capitales, los distintos mercados que hacen a nuestra actividad, los distintos tipos de inversores, y agregaría los distintos tipos de activos. Esto básicamente lo estamos encuadrando en un esquema normativo de gestión integral de manejo de riesgos, entendiendo a la supervisión en ciertas coyunturas con la debida responsabilidad de focalizarnos en la estabilidad sistémica y en todo lo que tiene que ver con el resguardo y las buenas prácticas que hay que hacer de nuestros intermediarios. El segundo eje, y es al que le quiero dedicar más espacio porque no solo nos tiene muy entusiasmados, sino porque lo entendemos clave en toda nuestra propuesta de gestión, tiene que ver con el rol de desarrollar el mercado de capitales, y si bien este concepto hay que entenderlo como un fenómeno sistémico, producto de la interacción de políticas públicas, prácticas privadas, configuración de mercado, contexto macroeconómico y tantas otras cuestiones que quienes están participando en esta actividad muy bien conocen, sí es un hecho que el desarrollo de un mercado de capitales no debe ser interpretado como un fenómeno espontáneo, sino que es la consecuencia de un trabajo mancomunado entre los distintos actores que tenemos que ver con esta esfera. Y si bien estamos con un plan que ataca variadas dimensiones, me concentraría en tres, por básicamente razones de tiempo, que son, a nuestro entender, vectores estratégicos claves para llevar a cabo este plan. Un primero tiene que ver con el desarrollo de nuevos productos. Un segundo vector estratégico tiene que ver con el fortalecimiento de la estructura de inversores. Y un tercer vector estratégico tiene que ver con una indelegable tarea de federalización de la actividad del mercado de capitales. Con respecto al primero, permítame decir que
ahí estamos combinando iniciativas de distinta naturaleza. Nuestro enfoque referido a la promoción de productos parte de una noción de tratar de encuadrar el producto con un activo a financiar, con un perfil de inversor proclive a involucrarse en los vehículos de inversión que ese producto genere o requiera. Ahí nos parece muy oportuno que si podemos encontrar normativas específicas asociadas a los productos, avancemos en esta lógica de encuadrar normativamente la promoción de los productos desde regulaciones que permitan promover y ordenar el posicionamiento de estas iniciativas. En este sentido, hemos lanzado la normativa de fondos solidarios. Muy recientemente lanzamos una segunda normativa vinculada a productos de inversión colectiva en el ámbito de toda la actividad inmobiliaria. Doy una premisa, muy próximamente vamos a estar seguramente con algunas novedades normativas vinculadas a la promoción de productos para el financiamiento de infraestructura, para ciertas economías regionales que por características específicas suponen el financiamiento o el apoyo a determinada tipología de actividades y de activos básicamente productivos. Tenemos también en Gatera una actividad en lo que hace a productos vinculadas con la industria de Venture Capital. Ahí estamos pensando también en vehículos que promuevan esta actividad, más allá de algunos casos aislados, interesantes que hemos venido trabajando y que salen próximamente al mercado de capitales. Por lo cual, en lo que hace a esta primera esfera de productos, sepan que estamos muy abocados a toda la innovación, con toda la musculatura desde la norma y desde el apoyo que CNB pueda darle al sector para llevar, para mejorar la estantería, como digo, de productos, y que esto también permita un sano crecimiento de la actividad. El segundo eje al que me quiero referir como vector estratégico en lo que hace a desarrollo de mercado tiene que ver con inversores. Aquí permítanme decir que básicamente nuestra estrategia tiene que ver con fortalecer la estructura de actores existentes. Venimos teniendo un trabajo muy fructífero con los distintos segmentos de inversores institucionales, y ahí creo que hay muchísimo espacio para seguirlo solidificando la base de inversores de nuestro mercado de capitales. Y también hay un trabajo fenomenal asociado a la incorporación de nuevos inversores. Esto implica educación, esto implica mucho lo que, por ejemplo, instituciones tan prestigiosas como IAF hace en términos de difundir, explicar. Tenemos una tarea fenomenal en Argentina vinculada a integrar ahorro que hoy opera de manera desintermediada. Esa es materia prima que el mercado de capitales no utiliza en forma plena. Bueno, ahí hay mucha tarea por parte del regulador, por parte del sector privado. Esto implica conectar al mercado de capitales con la economía real y con ese ahorro que se genera pero que no se intermedia. Tenemos que trabajar todos de manera muy inteligente para realmente lograr que el ahorro doméstico se canalice vía los dos engranajes por definición clave, que son la actividad bancaria y el mercado de capitales. Y luego, sin duda, también hay una actividad fenomenal vinculada a la captación del ahorro externo, fundamentalmente los flujos de mayor calidad, los que tienen que ver con los que se destinan a financiar la actividad productiva. Y el mercado doméstico de capitales tiene que ser un plafón para una movilización eficiente de inversores globales especializados, como ocurren con los fondos para infraestructura, real estate, los fondos vinculados a las finanzas verdes, sustentables. Estamos también en ese andarivel con una premisa muy importante vinculada a integrar el financiamiento oficial. Las líneas multilaterales oficiales tienen que
poder complementarse con el financiamiento del mercado de capitales a través de estructuras específicas, como el mundo moderno bien nos enseña estos esquemas de blended finance, donde se mezclan distintos tipos de actores y recursos, puede estar el sector público, pueden estar los sectores multilaterales, puede estar el mercado de capitales participando con productos acorde a lo que los inversores institucionales requieren. Y el tercer eje, como decía, en lo que hace nuestra actividad de promoción, tiene que ver con la federalización. Es un concepto rector, que implica un trabajo muy preciso respecto a cómo hacemos llegar el mercado de capitales a toda la esfera de distintas actividades que componen las economías regionales, y todo lo que tiene que ver con el diverso espectro nacional de actividades productivas, comerciales. El mercado de capitales tiene que estar, porque donde hay un activo de calidad susceptible de ser financiado, el mercado de capitales entonces tiene un rol que cumplir. Y ahí nuestra estrategia tiene que ver con poder seguir desarrollando plataformas tecnológicas que integren la actividad bursátil, que conecten las bolsas, los distintos mercados, que permitan también movilizar ahorro local. Tenemos en muchas jurisdicciones actores con capacidad de ahorro, que perfectamente el mercado de capitales puede ser una alternativa de inversión. Tenemos realmente una fenomenal agenda en términos de infraestructura, de proyectos susceptibles de ser transformados en buenos activos para que el mercado de capitales los procese y les consiga recursos. Por lo cual la federalización tiene que ver sin duda con una escalabilidad eficiente de la actividad, con buena tecnología, con la posibilidad de armar productos a medida y con esta noción de poder atacar todo activo financiable, y hay muchísimo en ese sentido para hacer en Argentina. Creo que estoy agotando el tiempo que se me ha concedido. Permítanme algunos mensajes en el marco de estos grandes lineamientos. El primero es que todas estas lindas ideas que transmito solo se pueden llevar a la práctica si hay un trabajo muy armónico, conjunto, entre regulador y los distintos actores que conforman el mercado. Por eso nuestra propuesta de gestión del inicio fue básicamente plantear agendas con los mercados, con los inversores, con los distintos intermediarios y usuarios del mercado de capitales para poder tener un plan de trabajo conjunto. Esto nos ha permitido avanzar en productos, en prácticas, en el ordenamiento normativo, y esta es la noción con la que entendemos el rol de regular y promover. Entiendan en ese sentido a la Comisión Nacional de Valores con total amplitud para recibir ideas, para involucrarse en lo que el sector necesite. Esto es, en definitiva, un mensaje institucional que aprovecho para dar. Ayúdennos a poder llevar todo esto adelante. No me cabe duda que contamos con una industria fenomenal en términos de conocimiento, capacidades, gimnasia de innovación. Tenemos un desafío gigantesco que es poner a andar nuestro mercado. Esto es casi una responsabilidad en el marco de la desafiante situación de coyuntura y todo lo que nuestra macroeconomía requiere para consolidar condiciones que nos permitan poner a andar un proceso de crecimiento sostenido y virtuoso. Sin duda esto requiere de financiamiento, esto requiere de la optimización del ahorro, y ahí esta actividad movilizadora de recursos juega un papel clave. Dejo un mensaje parroquial. Todas estas iniciativas las estamos planteando ya, o llevándolas a un plano práctico desde
una agenda de acciones que tenemos con distintos actores del sector. De hecho, mañana, desde la Comisión Nacional de Valores, estamos convocando fiduciarios, organizadores y otros actores de la industria, ya para avanzar en aspectos técnicos vinculados a el desarrollo de los productos cuyas normativas lanzamos recientemente, fondos solidarios, la normativa vinculada a los vehículos colectivos de inversión inmobiliaria, y 2 o 3 espacios, como dije, de productos nuevos que vamos a lanzar muy próximamente. Invitados entonces a formar parte de este proyecto que desde la Comisión Nacional de Valores lo entendemos clave para la Argentina que pretendemos y que nos merecemos, y donde sin duda la actividad financiera desde sanos principios, desde buenas prácticas, va a ser totalmente potenciador. Damas, caballeros, muchísimas gracias por su tiempo, quedo abierto a preguntas, y felicitaciones nuevamente a los organizadores por tan nutrida convocatoria, y deseo que este simposio realmente genere, como se esperan, resultados bien oportunos y necesarios para nuestro conocimiento y nuestro quehacer cotidiano. Así que nuevamente, muchísimas gracias por este espacio de apertura. Muchas gracias, Adrián, por las palabras y por el gesto. Yo he tratado de sintetizar con esta pregunta algunas cuantas preguntas que he recibido sobre el mismo tema. Para que las instituciones canalizadoras del ahorro e inversión, como el mercado de capitales, puedan lograr algunos de los objetivos que parecen muy interesantes y que se han planteado, se requiere habitualmente, y si uno se basa en la experiencia comparada, estabilidad y confianza. Y como venimos de décadas sin estabilidad, y muchas veces se rompió en el país la confianza cambiando las reglas de juego o tratando de adaptarse a circunstancias o creadas o inesperadas, ahora se le agrega también el problema de la pandemia y sus efectos. La pregunta es, ¿creen que va a ser posible lograr alguna de estas metas, sobre todo el afianzamiento y el crecimiento del mercado, dado la existencia de un control de cambios que se tornó en algún momento necesario por motivos obvios, y con también las circunstancias añadidas de la pandemia? Sí, a ver, yo ubicaría esta noción del control de cambios en un concepto más general, que tiene que ver con toda una estrategia macroprudencial en un momento muy difícil a nivel global y a nivel de Argentina, por toda la desafiante agenda que nuestra macroeconomía tiene por delante, y donde la actividad financiera tiene que ser muy cuidadosa respecto a cómo compatibilizar sus objetivos que incluyen la estabilidad, el crecimiento, el sano desarrollo de los distintos procesos que hacen a la actividad transaccional, y creo que esa es una pauta rectora para entender todo el saneamiento que uno puede promover desde las normativas, y ahí tenemos que ser optimistas, vuelvo a repetir, desde esta pauta de que tenemos un mercado con un potencial de desarrollo fenomenal, y que la macroeconomía exige de nosotros los mejores esfuerzos, porque Argentina, para sostener un proceso de crecimiento como el que requiere, va a necesitar de una movilización muy eficiente del ahorro interno, además de una estrategia muy inteligente de captación de ahorro externo para financiar ese crecimiento. Y esto nos pone, desde el mercado de capitales, en una responsabilidad suprema. Y vamos a poder llevar a cabo
esta importantísima tarea soberana, desde poder tener una normativa que compatibilice los distintos objetivos como señalaba, por lo cual soy optimista y creo que estamos en un camino muy adecuado respecto a cómo compatibilizar estos distintos objetivos que conciernen a la actividad del regulador. Bueno, muy bien. La tecnología ha sido fuertemente financiada, la tecnología y también la medicina, por los mercados de capitales. Los últimos eventos a nivel internacional muestran que algunas bolsas están con valores demasiado altos, sobre todo desde el punto de vista de acciones, y siempre se levantan algunos reparos respecto a la posibilidad de que haya alguna suerte de caída brusca o disruptiva. ¿Cree que eso podría tener un efecto negativo en los mercados emergentes o cree que nosotros podemos pasar la ola sin inconveniente? Creo que en el caso de Argentina, hoy tenemos una agenda propia en el marco de los desafíos de consolidar estabilización y empezar a crecer genuinamente, que lleva a que los principales factores que van a ponderar sobre nuestra actividad dependan de nosotros. Esto es bueno, pero nos impone la responsabilidad de trabajar de manera muy inteligente y armónica en la definición de estrategias y en la implementación de los programas que tengan que ver con estas estrategias. Ser un mercado chico significa que somos parte de una economía poco apalancada, por lo cual las distorsiones financieras impactan poco en la economía, pero por otro lado también nos impone crecer para realmente transformarnos en un engranaje genuino de generación y movilización de recursos para sostener crecimiento económico. Por lo cual, Argentina hoy vive un capítulo muy particular, y si bien es cierto que a nivel internacional asusta esta disociación coyuntural y muy volátil que se da entre la dinámica de los mercados financieros y el paupérrimo estado de las economías reales, hoy creo que en el quehacer doméstico ponderan otros condicionantes y una agenda mucho más doméstica y específica en lo que hace a la estrategia que tenemos que llevar a la práctica. ¿Okay? Bueno, una última pregunta, tengo un montón de preguntas, pero tratamos de resumirlas para cumplir con el horario y tampoco cansarlo tanto. Cuando usted ingresó a la CNB y hizo un inventario, si usted tuviera que pensar en cuál es la tarea más dura en cuanto al mercado de capitales y lo que puede resultar más complejo para resolver, ¿qué es lo que más le preocupa? Si es que hay algo en particular que le preocupa. A ver, me puedo referir tal vez a las áreas críticas que hemos establecido dentro de nuestro plan. Tiene que ver con modernizar todo el esquema de supervisión. En esto estamos haciendo un trabajo muy armónico con los mercados. Argentina necesita actualizarse en todo lo que concierne a monitoreo dinámico de la actividad, indicadores de alerta temprana, todo lo que el mundo bien ha madurado como espacio de riesgos sistémicos, y esto sin duda que para el regulador es clave, y ahí estamos haciendo todo un trabajo, diría, muy importante en lo que hace a prepararnos recurso humano, tecnología y fundamentalmente la articulación con los distintos actores de mercado que también cumplen un rol importante en estos entramados de trabajo conjunto. Otro aspecto importante a remarcar tiene que ver con básicamente lograr que el mercado de capitales se focalice
en lo que entendemos son destinos prioritarios para la asignación de recursos. Yo enfatizo permanentemente esta idea de entender al mercado de capitales como el gran movilizador de financiamiento a la economía real, a los mejores fines productivos. Esto implica un trabajo también muy quirúrgico desde la actividad intermediadora. Por eso vuelvo a repetir, todo lo que referimos a productos, prácticas, normativas específicas y la posibilidad de desarrollar inversores con perfiles de especialización acorde a los productos, tiene que ver con toda esta atmósfera virtuosa que se busca desde la regulación y que tiene muchísimo énfasis en esta noción de promover desde un trabajo conjunto. Ahí diría que estamos muy comprometidos. Por lo cual, su pregunta es muy amplia, se me ocurren estos dos primeros elementos para tratar de completar alguna respuesta, pero hay una agenda realmente variada y que incorpora una diversidad de elementos que además vamos a seguir manifestando, espero, en resultados concretos, ¿no? Como hemos hecho con estos primeros casos, digamos, de normas y productos que hemos podido lanzar a opinión pública. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y la información y el acceso al mercado a través de este simposio. Creo que es muy útil saber que desde la Comisión están íntimamente vinculados y comprometidos con proteger al inversor y tratar de mejorar la eficiencia del mercado y todos los flujos, evitar que los flujos vayan al atesoramiento y no al ahorro, que es la mejor manera que también llegue a la financiación productiva. Así que muchísimas gracias por la presencia y ya liberamos al doctor Cosentino y vamos a pasar a la pantalla al amigo Diego Fernández de Rofex Matva. Muy amable y hasta pronto. Grupo GNP, expertos en impuestos, enfoque de negocios, líderes en estrategia fiscal, la firma de impuestos más premiada de Argentina. www.grupognp.com. ¿Listo? Sí, ya están en vivo. Bueno, continuamos entonces esta sesión con Diego Fernández, que es el CEO de Matva Rofex. Para nosotros es un gusto, ya es un clásico en nuestros simposios y ha desarrollado una tarea fenomenal en materia de avance tecnológico, integraciones y búsqueda de nuevos productos y desarrollo de los mismos. Anteriormente se desempeñó como gerente general de Argentina Clearing y gerente de operaciones de Rofex. También fue miembro del Departamento de Capacitación y Desarrollo de Mercado de la Bolsa de Comercio de Rosario. Sin más, le pasamos la palabra a Diego Fernández. Bueno, gracias Douglas, muchas gracias por la invitación. Primera vez que vamos en este formato de pandemia y virtual. Y la verdad que me pareció muy bueno el arranque del presidente de CNB, porque habló de varios temas que yo tenía pensado mencionar en estos 10 minutos. Y bueno, para facilitar y no tener que andar pasando slide ni nada complicado, los 5 puntos principales sobre los cuales me quiero centrar en lo que es las oportunidades y desafíos del mercado de capitales son los que tienen ahí en el fondo virtual, ¿no? Entonces, arrancando por productos, yo creo que nuestro país ha siempre tenido una gran flexibilidad
y capacidad de innovación en la generación de productos del mercado de capitales. De hecho, la variedad de productos que hoy tiene Argentina para la dimensión del mercado de capitales y el nivel de desarrollo es notable. Tenemos obviamente renta variable, contado y futuros de renta variable. Tenemos renta fija en muchos formatos, dólares, dólar link, ahora nuevamente pesos, pesos ajustables por ser, BADLAR. Tenemos instrumentos pymes, que no es común a veces que estén en el mercado de capitales y que se han desarrollado muy bien, como el cheque y el pagaré, y ahora con el nuevo formato D-Check, que lo potencia mucho más y facilita la federalización de la que habló Adrián Cosentino. Tenemos una industria de fondos comunes de inversión muy desarrollada en cuanto a variedad de productos, y tenemos futuros y opciones de monedas, de acciones, de productos agropecuarios que se usan para cobertura desde hace décadas en Argentina, en los mercados de futuro MATBA y ROFES que nos hemos fusionado el año pasado. Tenemos más de 100 años de historia, y tenemos también productos con licencia del Chicago Mercantile Exchange, como el petróleo, el oro, y la soja y el maíz Chicago, que son también muy utilizados. Y obviamente van a venir nuevos productos, como mencionó antes el presidente de CNB, y yo estoy seguro que vamos a estar a la altura de la circunstancia, los mercados y los intermediarios, en generar las variedades de productos para que los inversores y quienes buscan financiamiento o cobertura vengan al mercado de capitales. Me tengo muchísima fe en eso. Pero por otro lado, esos productos tienen que ser atractivos, ¿no? Y que un producto sea atractivo en Argentina muchas veces depende de la coyuntura, porque es muy cambiante esta falta de estabilidad que mencionaron en el último tiempo, en el último panel, pero que es de siempre en Argentina, hace que se vaya migrando de un producto a otro. El inversor es muy profesional y sabe mucho cómo ir cambiando de producto en función de sus riesgos y de sus necesidades. Ahora estamos viendo, por ejemplo, un resurgimiento de instrumentos de renta fija privada, obligaciones negociables dólar link y fondos comunes dólar link, porque hoy se demanda eso, y los bonos ajustables por inflación han sido estrellas en las últimas semanas. Pero también el tema fiscal muchas veces afecta el atractivo de un producto. Y acá yo quiero destacar que la derogación del impuesto a la renta financiera, el cedular, para la persona física, ese es un gran avance que hemos tenido. En el simposio del IAF del año pasado yo dije que era, la verdad, la peor noticia que había tenido en el mercado de capitales, no porque no se deba pagar impuestos cuando uno tiene rendimiento, sino porque el formato elegido era prácticamente inaplicable y porque se estaba grabando ahorros. Entonces creo que ahí tenemos un dato muy bueno acerca de que sean más atractivos los productos del mercado de capitales local. Pero también tiene que ser atractivo para el que toma deuda, el que viene al mercado de capitales a financiarse. Y entonces vemos, por ejemplo, que la factura de crédito electrónica, que es un instrumento nuevo con muchísimo potencial, ya la han emitido 138.000 pymes al día de hoy, pero son muy pocas todavía las que la utilizan. Y esto me lleva al tercer punto que tienen ahí arriba, que es la distribución. Y yo por distribución, lo que estoy hablando es de cómo llegar a mucha más cantidad de usuarios, tanto del lado inversor como del lado del financiamiento. Creo que ese sí es el gran desafío que enfrenta el mercado de capitales argentino para crecer. Creo que de todos los puntos débiles que podemos tener, este es uno de los más importantes. ¿Y por qué creemos nosotros que hay un problema en la distribución? Bueno, porque el diseño, la arquitectura de los mercados, las bolsas, es un diseño que tiene más de 200 años, y que fue regulado hace más de 100 años, con un formato de un ente central, un mercado, una cámara compensadora, una central de custodia, e intermediarios. Si ustedes ven hoy las empresas que tienen muchísima distribución y muchísimas cantidades de clientes, los productos que más se venden generalmente han innovado yendo directo al usuario final. Y el mercado de capitales pasa por un intermediario. Entonces es necesario que ese intermediario
haga una inversión muy importante comercial y en tecnología para llegar a una gran cantidad de clientes. Y esto me lleva a asociar que esa necesidad de distribución, que Adrián Cosentino con el término federalización entiendo que hablamos de lo mismo, es decir, cómo multiplicar por 5 o por 10 la cantidad de gente que llega al mercado de capitales a invertir sus ahorros o a financiarse o a tomar una cobertura, es la que creemos que puede apalancarse notablemente en la tecnología. La tecnología que hoy hay disponible hace mucho más baratos la posibilidad de llegar a muchos más usuarios. Y doy ejemplos, por ejemplo. Las pymes se han financiado en el mercado de capitales mediante el cheque de pago diferido durante muchos años. Ahora, la cantidad de pymes que han utilizado este instrumento, que han abierto su legajo en SGR, debe andar por 20 o 25.000. Antes dije que la factura de crédito electrónica ya tiene emitidas facturas 138.000 pymes, entonces el desafío acá es multiplicar por 7 o por 8 la distribución. Ahora, el cheque de pago diferido era en papel, era un instrumento que si una empresa de Salta quería tomar financiamiento, de alguna manera los cheques iban a tener que ir viajando para su garantía en la SGR y para su negociación miles de kilómetros. Hoy con el e-check, el mercado argentino de valores, el MAP, y con el depósito en caja de valores de ese cheque digital, están pudiendo ofrecerlo a cualquier empresa a lo largo y a lo ancho de Argentina. Esto con instantaneidad y con costos mucho más bajos. Entonces la tecnología nos da un potencial enorme. En el caso particular nuestro, nosotros participamos de 2 proyectos que también han mostrado un éxito notable en este punto de la distribución, de abrir el mercado, que fueron los proyectos de Mercado Pago y de Ualá, de ofrecerle a quienes tenían las billeteras electrónicas la posibilidad de invertir en un fondo común de inversión. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, el resultado fue que una industria que tenía 400.000 cuentas o 500.000 cuentas, solo las billeteras, las 2 que mencioné, abrieron 2.300.000 cuentas al día de hoy, de las cuales tienen saldo 1.800.000. Ahí se logró claramente esa multiplicación por 6 o por 7 en menos de 2 años, en 1 año y 10 meses. Entonces, esa tecnología que facilita llegar a muchos más usuarios la tenemos que usar. Y por suerte, la gran novedad acá es que Argentina tiene un ecosistema de empresas tecnológicas, de empresas fintech, extremadamente potente y poderoso que está buscando ayudar al mercado de capitales. Es necesario que promovamos a los mercados como plataformas abiertas para que sus intermediarios puedan hacer alianzas, puedan hacer inversiones tecnológicas y alianzas con estas empresas para de esa manera llegar a mucha más cantidad de usuarios del mercado de capitales o mucha más cantidad de clientes. Les doy un ejemplo de nuestro mercado. Nosotros somos 240 personas y 125 de esas 240 personas son programadores, analistas o ingenieros de infraestructura que están en la parte de hardware. Es decir, ya más de la mitad de todo el mercado es personal específico de infraestructura. Si tenemos en cuenta que hay otras áreas que son de servicios, áreas de recursos humanos, de administración, hoy es más la gente que trabaja en tecnología que la que trabaja en procesos core de creación de productos o de liquidación de operaciones. Esto para que se den una idea de la importancia de la tecnología en este desarrollo, en esta distribución del mercado de capitales. Y acá ha ayudado mucho la Ley de Mercado de Capitales, su primera versión del año 2013 y la modificación que se hizo hace 2 años, porque eso obligó a los mercados a pasar de un formato cerrado, un formato de club, con agentes, miembros que no podían participar de varios mercados, a un ecosistema abierto. Los mercados se tuvieron que abrir, nosotros ya lo habíamos hecho muchos años antes, pero no todos los mercados argentinos habían hecho eso, y la opción de abrir nuestra tecnología y ser plataformas que pueden hablar con los intermediarios y con las empresas de tecnología a través de interfaces electrónicas, ha permitido ampliar mucho esa base de clientes. Hoy hay más de 1.500 personas que todos los días operan acciones en BIMA, o futuros de soja, o un futuro de petróleo, un futuro de acciones en Matua Rofex, directamente a través de una terminal, y el agente intermediario lo único que hace es abrir su cuenta
y setear sus sistemas de riesgo para que esa persona pueda operar solamente en proporción a las garantías y al tamaño de su cuenta, y no poner en riesgo a todo el sistema. Y esto está creciendo rápidamente. Por último, y con esto termino, los instrumentos del mercado de capitales requieren que los usuarios busquen rentabilidad, por eso hablábamos de atractivo, pero también que le tengan confianza. Y para nosotros la mejor forma de generar confianza es tener reglas de juego muy estables. En una de las reuniones que tuvimos con autoridades en febrero, le decíamos que cuiden mucho la industria de fondos comunes, porque la industria de fondos comunes es la primera herramienta que tiene el mercado de capitales para llegar al inversor minorista y para ampliar esa base. Lo que pasó el año pasado con los reperfilamientos y lo que ha pasado más recientemente con algunas modificaciones en qué pueden invertir cada fondo no ayudan a esa estabilidad. Entonces se requiere libertad de elección de los inversores de qué instrumentos quieren comprar, de qué activo quieren invertir, pero también poco cambio de reglas de juego en los productos que funcionan. Solo de esa manera vamos a lograr cierta estabilidad de reglas y confianza que permita que cuando logramos un crecimiento muy fuerte, como está sucediendo en los productos PYME, o puede suceder en factura de crédito, o ha sucedido en la industria de fondos, por una necesidad coyuntural no se retroceda muchísimo y se dañe un producto que le está dando beneficios a la economía argentina. Douglas, creo que he cumplido mi tiempo, estamos totalmente dispuestos a oír preguntas, y bueno, agradezco de nuevo al IAF por esta oportunidad. Muchas gracias, Diego. Contestaste algunas de las preguntas que me han formulado. Yo, antes de hacerte alguna pregunta adicional, quería resaltar que es muy importante los productos y la confianza y la estabilidad que vos tanto mencionás, porque se ha trabajado mucho en productos, se ha trabajado en confianza, y mencionaste muy bien el rol que tienen los fondos comunes. Es imposible no suscribir esa idea. En la Argentina las sociedades de garantía recíproca también han sido un buen canal para llegar a la pequeña empresa, y que lo han especializado con un rol que en otros lados no tiene, pero a veces también se necesita que haya políticas públicas que entiendan que sin estabilidad y sin confianza no puede haber ni ahorro ni mercado. Así que me parece que no puedo sino subrayar ese comentario tuyo. Una de las preguntas que quedó justamente para hacerle al doctor Cosentino y que por tiempo no lo pudimos hacer, te la voy a hacer a vos. ¿Cómo va el cumplimiento de las obligaciones negociables por emisores más pequeños, pymes y demás en este contexto? Pensando que si llegaran a haber muchos siniestros, por más esfuerzo que haya, se puede romper la confianza. Creo que a eso apunta la pregunta. Bueno, en un contexto como el que estamos a nivel mundial, digo yo, no solo a nivel Argentina, toda compra de un instrumento de deuda implica un riesgo crédito que tiene que ser muy evaluado. Yo mencioné también el caso de la factura de crédito, y esto no quiere decir que el inversor pueda relajarse y no hacer un análisis y comprar cualquier instrumento que le venden, porque claramente la sanidad financiera de un montón de compañías hoy es dudosa, y no sería raro que en Argentina, como en cualquier parte del mundo, haya una gran cantidad de defaults impagos. Yo creo que ahí el Estado puede llegar a ayudar otorgando algunos mecanismos de garantía. Ya ha habido algunos que se han implementado en el pasado y en los últimos meses que me parece que han funcionado muy bien. Y me parece que es un punto donde a lo mejor a nivel sistémico se pueda reforzar, pero obviamente los inversores tienen que tener cuidado hoy en qué instrumento eligen, ¿no? Pero teniendo los cuidados respectivos, yo creo que puede haber oportunidades de inversión muy atractivas. Las ON que han tenido cláusulas Dollar Link, obviamente han sido de empresas grandes, no pymes, pero han tenido un éxito notable.
Otra pregunta, comparado con países como Brasil o Chile, ¿qué te parece que nos hace falta o te parece que no nos hace falta cambiar nada? No, a ver, yo tengo mucha confianza en la capacidad de trabajo y de creatividad de los argentinos. Entonces, no creo que tenemos que tener complejos de inferioridad acerca de lo que podemos hacer con respecto a otros países de la región. Obviamente la estabilidad es muy importante, también que los estados no metan las manos en potenciales cajas, ¿no? Que eso ha sucedido en el pasado. Y la verdad es que más allá de la coyuntura tan difícil que traía Argentina y que se acrecenta con la pandemia, yo creo que hay unos ambientes de diálogo muy productivos con la CNB y bueno, ojalá se pueda ir estabilizando la macro, se pueda renegociar con los acreedores y alejar el fantasma del default para no tener que por coyuntura andar tomando medidas que a lo mejor no son las ideales para el corto plazo del inversor. Pero yo creo que en Brasil y en Chile el desarrollo que han tenido, si logramos estabilidad en reglas de juego y macro, en Argentina lo vamos a poder acortar distancia e incluso igualar. Suponiendo que Argentina resuelva el canje favorablemente y esa asignación se cubra, ¿cuál es tu estimación del desarrollo del mercado de capitales? Nosotros no hacemos ese tipo de estimaciones, Douglas, pero cuando nos fusionamos con el mercado a término de Buenos Aires, le dijimos a todos nuestros accionistas y a los reguladores que nosotros veíamos nichos que podían crecer por 5 veces. Y en fondos comunes, en cantidad de cuentas se creció 5 veces. En fondos, creo que en cantidad de patrimonio, creo que se puede crecer por 5 veces si se dan otras condiciones. Y en futuros agropecuarios no me cabe ninguna duda que con la historia que tenemos y lo que conoce el productor agropecuario y los instrumentos de hedging, también con estabilidad se puede crecer por 5 veces. Y creo que en el corto plazo hay una gran oportunidad en el financiamiento PYME. Me parece que los bancos están viendo eso con mucho interés, a pesar de que a veces en los medios parece como que el banco no quiere prestar. El banco quiere prestar a la PYME, pero bueno, tienen que darse las circunstancias. El mercado argentino de valores está haciendo un excelente trabajo ahí, y lo que podamos ayudar nosotros para proveer tecnología y llegar a mucho más cantidad de usuarios, lo vamos a hacer. Y una última pregunta, ¿tenés idea de cuál es el comparativo entre tasa activa y pasiva para pymes en el mercado de capitales versus la tasa activa y pasiva para pymes en el sistema bancario para corto plazo, financiación de corto plazo? Mira, no estuve viendo los últimos datos y cuál es el spread, pero la verdad es que en los últimos meses ha habido oportunidades notables de financiamiento en el mercado de capitales. En meses pasados tuvo una actividad muy importante el FONDEP, comprando cheques de pymes en el mercado argentino de valores a tasas realmente muy convenientes, con lo cual no estoy siguiendo esa estadística en detalle, pero estoy seguro que tanto mercado de capitales como bancos, en esa sana competencia y en esa búsqueda de desarrollar el instrumento, van a terminar dando un mejor producto a la pyme. Fantástico. Creo que es interesante mencionar, vos que sos un campeón de la tecnología, es importante mencionar, me parece a mí, el rol que está teniendo la tecnología para cambiar nuestras mentes y el mundo. Si uno piensa que hoy Tesla tiene un valor de capitalización superior a cualquier otra empresa automotriz del mundo, esto nos abre la mente, ¿no? Y creo que esto nos sirve para visualizar a qué nos enfrentamos si no estamos preparados a convivir con los cambios y con la tecnología. Diego, ha sido muy interesante tu presentación, muy esclarecedora, y te agradecemos mucho la participación. Ahora, gracias a ustedes, y me quedo viendo el resto del evento, que hay buenísimos panelistas. Fantástico. Y entonces le doy paso al nuevo moderador, Gustavo Macchi. Todos ustedes lo conocen, es expresidente del IAEF y uno de los CFOs más importantes del mercado, sino el más.
Así que le doy la presentación a Gustavo y muchas gracias a la audiencia por su interés. Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente, soluciones financieras desde 1915. Buenas tardes. Continuamos con el próximo panel del Instituto. En él trataremos un tema sumamente importante que muchas veces descuidamos o no le asignamos la importancia que realmente tiene, como lo es el planeamiento tributario. Para ello hemos convocado a un especialista en el tema, el doctor Guillermo Pérez, a quien le agradecemos profundamente la amabilidad y gentileza de acompañarlos. Guillermo es una persona sumamente reconocida en el mercado, así que voy a hacer una muy breve introducción para optimizar el tiempo. Es el CEO y socio fundador del grupo GNP, firma especializada en asesoramiento fiscal con fuerte enfoque en estrategia fiscal. Guillermo fue socio a cargo de la división de impuestos de Andersen y de EY, es profesor titular ordinario de la Universidad Católica Argentina, es autor de numerosos artículos y es conferencista en temas de su especialidad, tanto a nivel local como internacional. El grupo GNP asesora local e internacionalmente importantes empresas de Argentina y del exterior, y es una de las firmas más nominadas y premiadas en el país, tanto a nivel local como internacional, como la mejor firma de impuestos de Argentina y de Américas, nominaciones otorgadas por instituciones prestigiosas como International Tax Review, Euromoney, World Finance e IDEA. Guillermo va también tener el desafío adicional de tratar un tema tan complejo en el poco tiempo que le hemos asignado, así que adelante con sus minutos y nuevamente muchas gracias. Bueno, ¿me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, Guillermo. Perfecto. Bueno, muchas gracias IAEF, muchas gracias a sus autoridades. Me siento parte de su casa. Una vez más tengo la oportunidad de compartir estos temas que realmente, como dijo Gustavo, son muy, muy importantes. Lo más complicado va a ser intentar compartir la pantalla. Voy a tratar de hacerlo ahora. Me dicen que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Si me pueden dar una mano con eso, les voy a agradecer. Si no, lo puedo hacer a capela, pero sería ya bueno estamos, que... Guillermo, con ese tema. Perfecto. A ver. Vamos a poner un OK por acá. Vamos a poner compartir pantalla. Me sigue diciendo que está inhabilitado. A ver cómo podemos hacer. Voy a intentar nuevamente. No, dame un minuto. Bueno, cómo no. Bueno, mientras tanto, vos me avisás cuándo. Yo sigo comentando. Acá es muy importante, ha habido un cambio de paradigma tremendo desde el sinceramiento del año 2016 y después. Anteriormente, en realidad todos nosotros, o muchas personas, antes del sinceramiento, se ocupaban básicamente de los aspectos financieros, ¿sí? De qué país invertir, qué portfolio tener. No nos preocupábamos de la sucesión, porque básicamente lo que hacíamos era tener a nuestros sucesores como titulares, y con eso la vida transcurría tranquilamente, ¿sí? Eso era así, y bueno, y simplemente no teníamos ninguna preocupación de naturaleza legal, ni ninguna preocupación de naturaleza fiscal. El tema sucesorio no importaba, no importaban simplemente los rendimientos financieros, digamos.
Y hasta dirías que hasta el cuidado del patrimonio era hasta casi irrelevante, porque al no tener impacto fiscal era como que no nos preocupábamos por eso, ¿no? ¿Qué pasó después del sinceramiento? Y ya sea por patrimonios que estén declarados por el sinceramiento o que lo estuvieron toda la vida. Bueno, se trata de nuevos importantes patrimonios muy complejos, donde nos encontramos con un problema de un bajo rendimiento mundial de los activos, nos encontramos con una muy fuerte y dispar incidencia fiscal, o sea que tenemos bajo rendimiento financiero, fuerte incidencia fiscal, y nos encontramos que tenemos una importante presión tributaria sobre esos bienes para el titular, y también lo que puede ocurrir con los impuestos sucesorios, etc. Por lo tanto, esa mayor exposición patrimonial pasa a tener frente fiscal, frente financiero y frente legal, porque también puede haber demandas del grupo familiar, o demandas de terceros. O sea, antes, con simplemente tener a un cotitular estábamos tranquilos, y ahora resulta que ese cotitular, como el patrimonio está totalmente declarado, tiene una empresa, y esa empresa quiebra, y bueno, él es cotitular y tenemos un problema. Entonces ya, quizás nuestros herederos, o cotitulares, quienes sean, capaz que no tienen que ser cotitulares, tienen que ser apoderados. Hay toda una temática que antes no estaba y ahora está. Por lo tanto, ¿cuáles serían los objetivos de una adecuada gestión patrimonial? Los objetivos de una adecuada gestión patrimonial son, por un lado, el legal, que tiene que ver con preservar el patrimonio personal y asegurar su transmisión a los herederos y resolver conflictos familiares. Ese es uno de los objetivos legales. El otro es fiscal, que es minimizar el impacto y el riesgo fiscal. El tercero es financiero, optimizar la renta. Por lo tanto, de lo que se trata una adecuada gestión patrimonial es de tener una estrategia patrimonial que sea multidisciplinaria, que vea lo financiero, lo fiscal y lo legal. Y lo legal desde el punto de vista de preservar el patrimonio personal, el familiar y el tema sucesorio. La realidad macroeconómica de Argentina dice que el tamaño del Estado en los últimos 15, 20 años se duplicó. Se duplicó. Nosotros tenemos estadísticas que dicen que el gasto público en los últimos 20 años, en el 2002, creció 102 veces, la recaudación tributaria 97 veces a valores nominales, ¿no? Y el PBI creció solamente 60 veces. Es decir, que el gasto y la recaudación tributaria creció el doble que la creación de riqueza de los argentinos. Por lo tanto, la presión tributaria se duplicó. Tenemos la presión tributaria una de las más altas de la región, según CEPAL y la OCDE. Tenemos solamente 9 millones de personas, 6 en relación de dependencia, 3 autónomos, que junto con las empresas sostienen a 21 millones de personas, hoy son más, deben ser 25, que cobran cheques del Estado a través de 8 millones y medio de subsidios, 8 millones y medio de jubilaciones, 4 millones de empleados públicos. Tenemos la pirámide invertida. Los 9 millones estamos ahí abajo, no se imaginen una pirámide de Egipto, al revés, puesta para abajo. Bien. Tenemos, por lo tanto, expectativas de que el Estado va a continuar en su senda expansiva. Esto lo escribí antes de la pandemia, los fui ayornando, pero lo dejé, porque la verdad va a continuar con su senda expansiva y con la incómoda consecuencia de una mayor presión tributaria sobre individuos y sobre patrimonios. ¿Cuáles son los aspectos claves de una estrategia fiscal? Primero, la fiscal y financiera. Y está el famoso tema de comer bien o dormir bien. Acá se trata de definir el perfil del inversor. Si el hombre es conservador, es moderado, si es agresivo. Hay que balancear eso, ¿no? Y siempre con el objetivo de maximizar la renta y minimizar el impacto fiscal y los gastos sucesorios, porque ahora ese patrimonio está absolutamente expuesto. En lo legal, tenemos la obligación de hacer una planificación personal y familiar del patrimonio. Primero tenemos que resguardarlo. Entonces, ¿lo vamos a mantener a nombre personal? ¿En qué país lo vamos a tener? ¿En qué instituciones financieras? ¿Lo vamos a diversificar en las instituciones financieras? ¿Qué instrumentos financieros vamos a utilizar? ¿Qué vehículos vamos a utilizar? ¿Vamos a crear sociedades offshore? ¿Vamos a tener fideicomisos? ¿Vamos a tener trust, donaciones? ¿Hacer expatriación o expatriarnos? Está tan de moda esto hoy del Uruguay, ¿sí? Que no es tan fácil, ¿eh? Es fácil casarse con Uruguay, es difícil divorciarse de Argentina.
podemos usar lo que nos permite el Código Civil, que es hacer una división conyugal de bienes, si nuestra mujer se va a vivir al exterior con la mitad de los bienes, con lo cual la mitad ya quedan no alcanzados por el 225 de bienes personales o el impuesto a la riqueza, y la otra mitad la tengo yo y me quedo en Argentina y voy y vengo, dejando mi casa allá, o sea, el centro vital de mis negocios allí, para no tener discusiones con el fisco argentino. Bien, hay todo un problema, digamos, con el tema legal, que hay que verlo, como el tema del cotitular, recuerden, porque ahora cualquier cotitular está expuesto al fisco y a terceros de las cuentas bancarias nuestras. Así que tengan cuidado con eso. Y en lo familiar, bueno, hay que alinear la estrategia patrimonial del titular, del administrador, con la estrategia de la familia. Los hijos van creciendo, o la misma esposa, o la ex esposa, o lo que sea. ¿Y cómo armonizamos eso? ¿Sí? Considerar contingencias por actividades económicas de miembros del grupo familiar, ya lo dije. Armonizar la ambición individual sobre los activos familiares que puedan tener el resto de la familia, digamos que por más que moralmente pertenecen a los que lo hicieron, bueno, están los hijos, están los nietos, crecen. ¿Cómo es la historia esa? Entonces es un tema que hay que tenerlo en cuenta. Antes, cuando no existía y estaba oculto, nadie sabía que estaba. Muy poca gente, o algunos sabrían, pero otros no. Bien, ¿cuál es un proceso de una buena gestión patrimonial de todo esto? Y primero hay que apoyarse en un equipo asesor multidisciplinario, ¿sí? Y que prevea un coordinador de confianza para las tres áreas involucradas, la legal, la financiera y la legal. Y acá me voy a hacer completamente cejado. A mí me parece que el tributarista tiene la posibilidad de saberle recomendar a la persona a qué asesor financiero ver, porque algún conocimiento de finanzas tiene, probablemente por cuidar su propia parte financiera, y bueno, si es un tributarista y está en la rama de los contadores, 7 materias de derecho hemos hecho en la facultad. Así que, por ese lado, puede ser una opción. Pero en definitiva, esto no pasa por ahí, por la especialidad, sino pasa por la confianza que le tengamos a ese coordinador. El paso 2 es establecer la política de inversión. Y ahí sí es donde se define país, se define cartera, se define institución, vehículos, etc. El tercer paso es asignar definitivamente los activos, conformar esa cartera, cuantificar el impacto financiero y el fiscal. Cuando uno arma una cartera tiene que cuantificar, porque una cosa es que yo vendo un instrumento que paga el 15% y otra cosa es que espere la renta que paga el 35%, o que no paga nada según que estoy en Argentina o en el exterior, dependiendo del instrumento. Eso ya lo vamos a ver. Bueno, este proceso hay que revisarlo regularmente. Acuérdense que estamos en el punto de una buena gestión patrimonial. Y la cuestión importante va a ser definir el nivel de involucramiento en la toma de decisiones, tanto del titular como del asesor. Y acá esto requiere que empecemos a profesionalizar. Tenemos que empezar a profesionalizarnos. Bueno, ya voy a hablar ahora de las inversiones. No sé cuántos minutos me quedarán, creo que estoy bien. Son 18 y 13. Bueno, 6-7 minutos para preguntas, Guillermo. Perfecto. Yo sigo en pantalla viendo que no puedo habilitar la pantalla, por eso no lo he hecho. Muy bien. Sí, exactamente. Bien. Las inversiones. Hay activos de riesgo argentino y activos de riesgo externo. Los activos de riesgo argentino, en general, tienen mayor rentabilidad, mayor riesgo y menor carga fiscal. Los activos de riesgo argentino tienen mayor rentabilidad, mayor riesgo y menor impacto fiscal. Por lo contrario, los activos de riesgo externo tienen menor rentabilidad, menor riesgo y mayor carga fiscal. Si vamos a algunos detalles que les voy a dar, por ejemplo, los bonos soberanos, hablando del impuesto a las ganancias, ¿no? En Argentina, en impuesto a las ganancias, los bonos del Tesoro no pagan ganancias, las obligaciones negociables en el 2020 con oferta pública no van a pagar ganancias, la compraventa de acciones que coticen en la bolsa de la República Argentina no pagan ganancias, y plazo fijo y caja de ahorro tampoco pagan ganancias, así como tampoco pagan ganancias los fondos de comunes de inversión abiertos y los fideicomisos en lo que es títulos de deuda y rendimiento de participación. En cambio, sí pagan ganancias en Argentina las obligaciones negociables cuando son sin oferta pública, las acciones, las compraventas de acciones que no sea a través de las bolsas de la Argentina, bueno, los dividendos que recibamos, y también pagan ganancias los resultados de las compraventas de inmuebles y de los alquileres de los mismos, y como así también los fondos comunes de inversión cerrados, y la compraventa de participaciones de fideicomisos financieros con oferta pública, pero los que sean sin oferta pública. Con lo cual, hay un popurrí donde en general lo que no paga ganancias, digamos, todo ganancias, lo que no paga ganancias son los bonos del Tesoro,
las ON con oferta pública, las acciones compradas a través de la bolsa y los fondos comunes de inversión abiertos. Ahora, ¿qué pasa en bienes personales? En bienes personales, en realidad, lo único que no paga bienes personales son los bonos del Tesoro y los plazos fijos y las cajas de ahorro en el 2020. Todo lo demás paga bienes personales, ya sea directamente o a través de la figura de responsable sustituto. Acuérdense, lo que no paga bienes personales es bono del Tesoro, plazos fijos, caja de ahorro, todo lo demás paga bienes personales. En el exterior, todo paga bienes personales, todas las inversiones del exterior. ¿Qué pueden ser? Bonos soberanos, pueden ser acciones de sociedades, cuentas bancarias, inmuebles en el exterior, bonos privados. Todo eso paga bienes personales. Y todo eso paga ganancias. ¿Qué es lo que no paga ganancias de lo que tengo en el exterior? Las diferencias de cambio. Y lo que paga en el exterior, ¿a qué tasas lo paga? En general los paga al 15% la utilidad por compraventa y al 35% los rendimientos, ya sea el dividendo, el interés. El rendimiento que me paga un fondo común de inversión, un dividendo de una acción, o de un bono, digamos, privado, o un bono soberano. Recuérdenlo eso porque es muy importante. Y a su vez, si compran un fondo común de inversión del exterior que no paga intereses ni rentas, eso se reinvierte en sí mismo, con lo cual difiere indefinidamente el pago del impuesto. Por último, por anteúltimo, digamos, sepan que si invierten desde Estados Unidos en bienes de Estados Unidos, en acciones, en fondo común de inversión, tienen el problema de la retención del impuesto del 30% en Estados Unidos. Y ojo que si invierten en Estados Unidos pueden tener, según el tipo de activo, el impuesto a la herencia del 40%. Cuidado con eso. Pueden tener una cuenta en Estados Unidos, pero que sea de un fondo común de inversión listado fuera de Estados Unidos, o acciones fuera de Estados Unidos, que pueden ser fondos comunes de inversión espejo de los mismos que están listados en Estados Unidos, pero van fuera de Estados Unidos para escaparse de la retención del 30%, y cuidado que pueden tener el impuesto a la herencia. Para eso hay mecanismos de poner sociedades holding arriba de la cuenta bancaria que tenemos en Estados Unidos. En Suiza pasa lo mismo, pero es mucho menos, las retenciones son no hay impuesto a la herencia en general, y habría retenciones sobre dividendos o intereses que pueden llegar hasta el 12-15% sobre activos suizos, si no, no hay nada. Y en Uruguay lo mismo, en Uruguay, digamos, no tengo retenciones, pero los tengo en la medida que sean inversiones en activos uruguayos, digamos, ¿sí? Que pueden ser por dividendo hasta el 7%, intereses 12%, compra-venta real estate 12%, y hay un impuesto a la herencia que va del 3 al 4%. Así que eso también existe. Con respecto al impuesto a la riqueza, bueno, se dice que va a gravar patrimonios superiores a 200 millones por la tenencia, valuados de acuerdo al 31 de diciembre de 2019, tipo de cambio de 57, pero con lo que tenga en existencia el 31 de marzo. Bueno, esto se ha venido difiriendo, está medio en coma inducida el impuesto a la riqueza, no digo que no va a salir, pero quizá las fechas va a ser lo que tenga el 31 de mayo o algo así, porque esto se viene difiriendo. Las tasas sería por única vez, como el impuesto a las ganancias, que lo pusimos en el año 1932 y todavía sigue, cada 10 años lo prorrogamos, ojalá que este sea por única vez. ¿Y cómo se conformaría su base imponible? Bueno, eso ya lo dije, y sería un 2% sobre el excedente de 400.000, 2,5% de 400.000 a 3.000 millones, y más de 3.000 millones, 3,50%. Yo lo que diría es que, más que plantear el tema de la inconstitucionalidad, que lo es, pero ahí ustedes pierden su condición frente al CIPER, que es el Sistema Integrado de Riesgo. Entonces, acá es muy importante, si yo tengo mucho flujo, me conviene mucho más hacer planificación fiscal sobre el flujo, que seguro me va a repagar rápidamente ese impuesto a la riqueza. Es preferible pagar el impuesto a la riqueza y hacer un juicio de repetición y de devolución del impuesto. Para terminar, el cambio de paradigma es un hecho real y significa un camino de ida. La presión tributaria llegó para quedarse. La planificación y administración del patrimonio familiar debe ser multidisciplinario, fiscal, financiero y sucesorio. Los inversores deben profesionalizarse. La planificación personal y familiar es un aspecto esencial a considerar de aquí en más si se quiere mantener como hasta ahora una sucesión rápida, eficaz, amigable y simple. Bueno, les pido disculpas, no pude pasar las transparencias, pero bueno, espero que haya podido resumir más o menos bien la idea de este mensaje que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Guillermo, sí, las disculpas nuestras, pero estuvo muy claro tu presentación y no hace más que ratificar la importancia de un adecuado planeamiento fiscal.
Sintetizando algunas preguntas, tenemos varias, pero a ver, vamos con la primera. La pandemia provocó que muchas personas no pagaran o postergaran sus pagos impositivos. Ya de hecho se anunció una moratoria. ¿Cómo ves evolucionando ese tema? Bueno, nosotros hemos dado una charla importante el mes pasado que era cómo ayudarlos a diferir el pago del impuesto, a hacer caja. Nosotros ahí recomendamos, voy a contestar 3 cosas con esa pregunta. Una, si no pueden pagar, paguen los impuestos. Si no pueden pagar los impuestos, presenten la declaración jurada y una multinota. Quizá no vengan, ¿sí? Quizá vengan, pero quizá no vengan. Hasta ahora no están viniendo, de hecho los embargos están suspendidos. No hagan la locura de presentar la declaración jurada en cero o presentar la declaración jurada sin base porque les pueden hacer una determinación presunta. Preséntenla con una multinota. Si eventualmente vienen, ustedes pueden presentar uno de los planes de pago permanentes que existe, que para pymes son hasta 10 cuotas, para otras grandes compañías hasta 6 cuotas, y pueden hacer eso también. Y sí, va a venir una moratoria amplia y general que va a ser una clonación de la moratoria que ya tenemos y que vence en el día de hoy. En el día de hoy vence la moratoria que permitía meter deudas vencidas al 30 de noviembre de 2019, era de 120 cuotas, con tasa de interés muy baja, con descuentos, con condonación de multas, etc. Va a haber una moratoria que va a ser una réplica de esa moratoria, solamente que en lugar de poder incluir deudas hasta el 30 de noviembre de 2019, se incluirán deudas hasta el mes anterior al que salga la ley, porque tiene que ser por una ley del Congreso. Si la ley sale en julio, será deudas hasta el 30 de junio, si la ley sale en agosto, será deudas hasta el 31 de julio, y así sucesivamente. Pero que va a salir, va a salir. Siguiente, ¿qué pasará con anticipos de impuestos a las ganancias pensando que por la situación actual la mayoría de las empresas terminará el año 2020 con pérdidas? Ese es el otro punto importante que dimos en esa charla que se llamaba Estrategia para hacer caja. Ustedes tienen la obligación en sus empresas de hacer una proyección al 31 de diciembre, si es que cierran en ese momento o al cierre de su ejercicio. Esa proyección les va a dar menos impuestos y si les da menos impuestos ustedes pueden pedir la exención o reducción del pago de anticipos del mismo modo que pedir lo mismo para la retención de clientes. Y no dejen de hacerlo, eso forma parte de uno de los tantísimos puntos que tiene una adecuada estrategia fiscal para potenciar sus negocios. 2 últimas, muy específicas. Nos preguntan, ¿la renta de bonos corporativos argentinos con custodia en el exterior paga ganancias? Sí, la renta de bonos, de bonos corporativos con custodia en el exterior no paga ganancias. No paga. Está exento. O sea, corporativo, me confundí con un bono del Tesoro. Un bono del Tesoro, bonos corporativos argentinos. Bonos corporativos argentinos sí pagan ganancias. Sí pagan ganancias. Y la última también muy cortita. Dada la inminencia de la presentación de declaraciones juradas de bienes personales y ganancias de personas físicas, ¿crees que puede haber una nueva prórroga en la presentación y pago? Violando las normas, estamos yendo a Luján y volvemos todos los días, pero hasta ahora ya dieron una prórroga para fines de julio. No preveo que vaya a haber otra prórroga más, no lo creo. Ya hubo una, de hecho vencían a mediados de junio y la han pasado a fines de julio. Así que me parece que lo veo verde, muy verde eso. Nosotros estamos trabajando como con el supuesto de, siempre trabajamos con el supuesto de que no va a haber prórroga, y si la hay, la va a haber el último día, y podrá haber prórrogas para la presentación, pero no para el pago, yo creo. Esta vez hubo prórroga para el pago y la presentación, porque vencía a mediados de junio. Perfecto. Prepárense como para que no va a haber prórroga, por lo menos no del pago. Después viene todo lo mismo. Si no pago, si al día siguiente me presento en un plan de pago permanente, si presento la declaración jurada, hago una multinota, me quedo quietito ahí esperando, y cuando venga la moratoria, la meto en la moratoria. Son todas situaciones ya más de tipo especulativo. No pierdan su condición frente al CIPER. El CIPER es muy importante. Si tienen perfil de riesgo A, o sea, de muy buen cumplidor, eso es bueno. Aleja las inspecciones, me da más cuotas en los planes de pago vigentes. Eso hay que verlo. Cuando dicen el impuesto a la riqueza o el bienes personales sobre alícuota de bienes personales, quiero plantear la confiscatoriedad. Cuidado con esto. Pierden su condición frente al CIPER. Es preferible pagar y hacer un juicio de repetición. Es mucho más barato. La tasa que me acreditan es un 25% aproximadamente, la tasa pasiva. Y bueno, no será lo mismo, no voy a recuperar lo que pagué, pero no pierdo mi condición frente al CIPER y voy a recuperar una parte sustancial de ese impuesto confiscatorio que es la sobrealícuota de bienes personales
Vamos a suponer que Gustavo tiene 300 millones de pesos en la Argentina, y yo tengo 1 millón de pesos en el exterior, resulta que voy a pagar el 2,25 por el exterior y Gustavo sobre 300 el 1,25. Claramente ese impuesto no es constitucional. Pero bueno, es lo que tenemos hoy por hoy en la Argentina, con un Estado que ha crecido el doble de su tamaño en 15 años. Ese es el problema estructural y básico de Argentina. No la deuda externa, no lo demás, es el tremendo, que somos 9 millones para bancar 43 millones de habitantes. Ese es el problema básico que tenemos. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, de nuevo por la deferencia de habernos acompañado y en el tratamiento de un tema muy complejo. Muchísimas gracias. Y continuamos con el simposio. Muchísimas gracias a ustedes, nuevamente, muchas gracias por la invitación, es un placer seguir compartiendo con ustedes estas ideas, así que me den un espacio. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con el simposio y nos acompaña Guillermo Sidotti, quien es el gerente de formación del IAEF. Y Guillermo, la pregunta sale naturalmente en este contexto y tiempos en los que vivimos. ¿Cómo se está manejando el instituto con sus programas de formación? Bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Un saludo muy afectuoso a todos nuestros holders, los AFC, los analistas europeos y los expertos internacionales en finanzas, socios y amigos. Bueno, excelente pregunta. Nosotros hemos hecho una adaptación muy rápida, gracias a todo el apoyo del equipo de certificaciones, coordinación académica y todo nuestro staff. Lo primero que hicimos, Gustavo, fue ponernos en contacto con nuestros partners europeos, con el presidente de la EFA, Jesús López Aballo, que lo vamos a tener mañana, si Dios quiere, en la apertura de la segunda jornada. Nos va a dar un punto de vista de lo que está viendo en Europa. Como ustedes saben, ellos están adelantados en lo que estaba pasando en el contexto COVID, así que tuvimos la oportunidad de poder intercambiar con ellos y que nos transmitan qué era lo que estaba pasando en términos de capacitación, en términos fundamentalmente de las certificaciones financieras, porque ustedes saben que la EFAS es una prestigiosa institución con más de 50.000 asociados en toda Europa que certifica el título de analista financiero europeo certificado, así que fue un proceso muy enriquecedor, porque nos dieron pautas de cómo ellos fueron sorteando o estaban viendo la manera de sortear la problemática de la no presencialidad. A partir de ahí, trabajamos internamente y rápidamente pusimos todos nuestros programas en modo virtual, en modo de aula virtual remota, así que estamos muy contentos por el trabajo que hicimos. Tenemos ya un primer curso de asesor financiero certificado con alrededor de 150 participantes de todo el país, con muy buen resultado. Seguimos aprendiendo, obviamente vamos ajustando metodologías, así que nada, muy contento por tener toda la propuesta de certificaciones en modo virtual. Ahora en agosto, si me permitís, voy a pasar un mensaje. Por supuesto. Ahora en agosto tenemos el último curso de asesor financiero para aquellos que quieren hacer su primer paso en todo lo que tiene que ver con instrumentos financieros y eventualmente obtener la idoneidad, y también aquellos profesionales que ya tienen experiencia en finanzas y quieren dar un salto de calidad y transformarse en expertos internacionales en finanzas. Tenemos el inicio del programa CIA, el Certified International Investment Analyst, en modo virtual, como les decía, con lo cual es una gran oportunidad, sobre todo para todos aquellos profesionales del interior del país que quizás no podían acceder con tanta facilidad como lo estamos permitiendo ahora. Así que nada, creo que es una gran oportunidad para todos. No tengo más que agradecimiento a todo el equipo del IAEF, todas nuestras filiales, están haciendo un gran trabajo,
Y así que bueno, ponernos a disposición de todos los que estén interesados. Guillermo, el que quiera profundizar sobre los distintos cursos o formación, ¿cómo hace? Bueno, se comunican conmigo a través de la página del instituto, a mi mail, guillermosidotti@iaf.org.ar. Pueden hacerlo a través de todas nuestras redes sociales, ponerse en contacto, que sin duda nos vamos a comunicar y darles toda la información necesaria. Último mensaje parroquial, porque seguramente está todo el mundo más pendiente de Daniel Marks que de mí. Tenemos el 8 de julio, charla informativa del CIA, les voy a contar en detalle cómo funciona el programa, aquellos que ya están tomando la decisión. El día 15, la última charla de asesor financiero certificado, y el 21 tenemos una aula abierta con uno de nuestros docentes del CIA, donde aprovechando el análisis de la reestructuración de la deuda, vamos a mostrar qué conceptos y cuál es el nivel que tiene el programa. Así que bueno, creo que con eso tenemos más que puntos de contacto y de comunicación. Perfecto. Muchísimas gracias, Guillermo, y seguimos con el próximo panel del simposio. Muchas gracias. Gracias. Un saludo a todos. Hola Douglas, ya están en vivo. Bueno, gracias. Bueno, continuando con la primera jornada, vamos a finalizar con un clásico en los simposios y uno de los expertos más importantes que tiene el país en materia de finanzas y de negociación de deuda externa, por su amplia trayectoria y sus conocimientos específicos. Agradecemos la presencia del amigo Daniel Marks. Lo presento muy rápidamente porque prácticamente no necesita introducción. Daniel Marks es el director ejecutivo de Quantum Finance, una firma de asesoramiento financiero con base en Buenos Aires. Tiene amplia trayectoria en el ámbito privado, público y en el ámbito estatal a través de su ejercicio como secretario de Finanzas, habiendo trabajado también en renegociación de deuda externa, es un amplio conocedor de los bemoles de eso y de la negociación con organismos financieros internacionales. Así que, sin más, aparte de una trayectoria bancaria que prefiero no nombrar por lo largo y extenso, le doy la palabra a Daniel y les pido que manden sus preguntas porque después de una presentación, Daniel también ha accedido gentilmente a contestar preguntas. Muchas gracias y Daniel, adelante. Bueno, buenas tardes, Douglas y todos los amigos del IAF, porque ciertamente la amistad es mutua. Yo creo que, digamos, voy a hacer muy breves comentarios sobre el tema y más bien me gustaría que lo hagamos bastante más interactivo a través de otros comentarios que reciba y preguntas y respuestas que podrán seguir también de forma simultánea. Comentarios son, Argentina como país viene de una recesión prolongada, viene con episodios recurrentes de salidas de capitales, ciclos económicos muy marcados, pero con una trayectoria que de hace muchísimo tiempo es problemática. Y entonces tenemos a la volatilidad, se le agrega la tendencia, y en ese sentido yo creo que lo que estamos haciendo con la materia de deuda en estos momentos debería servir para sentar las bases para una cuestión que signifique un cambio más integral y poder cambiar la historia respecto a donde veníamos.
Por supuesto, no hay que ignorar que a estos efectos también se le agregó lo que significó y está significando la pandemia, con una preocupación adicional para Argentina, y es que en otros países ciertamente se han podido mitigar efectos económicos de la pandemia a través de programas, llamémosle anticíclicos fuertes, muy muy fuertes, que tienen su impacto en las cuentas fiscales y monetarias. En Argentina esto también está ocurriendo, pero veníamos como sobregirados en los dos aspectos. Con las cuentas fiscales, hoy estamos con un rojo superior, yo estaba escuchando hace un ratito a Guillermo Pérez, y sus preocupaciones al respecto, y bueno, esa es una manera de estar sobregirado. Y la segunda, también en materia monetaria, y no es tanto por lo que teníamos en cuanto a stock de ahorros en Argentina, o cantidad de dinero en circulación, o tamaño del mercado de capitales, sino que el riesgo asociado con Argentina era tan elevado en la percepción, por lo menos, y la cuestión tan volátil, que la demanda por estos activos de Argentina está ciertamente muy baja comparada con muchos otros países. Dicho esto, yo creo que atacamos el tema de la deuda. Ciertamente hay demoras, pero distinguimos tres segmentos, como ustedes saben. Yo creo que el segmento, llamémosle moneda local, legislación local, se está cuidando, y esto me parece una excelente iniciativa, y esto lo digo no porque esté Adrián, creo que escuchando, sino porque es algo que también hace a la agenda de Argentina, y que tratar de cambiar esta historia de penalización, volatilidad asociada con la moneda y la jurisdicción local. Después tenemos la parte de moneda extranjera, donde ahí estamos encontrando demoras. Las demoras son atribuibles a distintas razones, pero estas demoras tienen un costo sustancial sobre la economía, y son más evidentes ahora la pandemia, y serán más evidentes si persisten después de la pandemia. ¿Por qué? Porque, bueno, esto ya involucró una cantidad de dinero que se ha usado, involucró también una serie de efectos colaterales, me parece, no menores, que tenemos que cuidar para adelante. Entre ellos, bueno, volvió algún goteo de los depósitos en dólares, seguimos teniendo presiones cambiarias y una llamada no liquidación como esperada de, por ejemplo, las exportaciones, y disminución de las líneas comerciales disponibles para el comercio exterior, y eso yo creo que es una cuestión que uno podrá justificar o no por la urgencia y la enorme preocupación vinculada a el nivel de reservas y las tendencias al respecto, pero la recuperación en Argentina muchas veces vino muy fuerte, ya no de la mano del sector público, que agotó su posibilidad de financiamiento, sino por iniciativas del sector privado, que mejoran la cuenta de capital de la balanza de pagos del país, ya que el Estado, lo vimos la administración anterior, muchas veces cuando había demanda de moneda extranjera se endeudaba también en territorio externo, con eso rebalanceaba la balanza de pagos, para decirlo así, y daba una estabilidad cambiaria por un tiempo. Ahora este mecanismo no está disponible, va a estar menos disponible, yo creo, para el futuro inmediato de las finanzas del gobierno nacional, pero digamos, hoy nos encontramos con la paradoja que
que la cuenta corriente de la balanza de pagos está mejorando, sí con un costo de recesión no menor, pero la cuenta capital sigue en territorio negativo. Y eso es parte neutralizable con menos salidas de capitales, pero mucho más con deseos de inversión en Argentina que pueda hacer el sector privado. Y para ello empezamos con la cuestión del financiamiento de comercio exterior, que en general es lo más seguro, o percibido como seguro, y que ahora, decíamos, estamos como afectando en alguna medida, y pasa también por creación de mecanismos, de oportunidades para la expansión de la economía argentina, mejoras de eficiencia general, mejoras de productividad, de conexión con el resto del mundo complicado, y que deberían completarse con esta estrategia, yo decía, en esa materia. Pero terminando con lo de la deuda externa, tenemos un tercer capítulo, y la deuda del sector público. El tercer capítulo es el sector público internacional. Para empezar, tenemos ahí el gran acreedor, el Fondo Monetario, que no tiene vencimientos importantes, pero que está en una posición relativamente cómoda. La posición es sacar un comunicado de vez en cuando de un informe del staff, y no vinculante, llamémoslo, respecto a algunos aspectos de la situación argentina, pero no ha puesto su dinero en juego. Y yo creo que eso es requerido para cerrar el programa financiero de la Nación de mediano plazo en primera instancia, es requerido por algunos para por lo menos tener una visión más, no diría la correcta necesariamente, pero una visión más sobre estado y perspectivas de la economía argentina, y es requerido también para desbloquear otros accesos, ya sea, por ejemplo, ciertos programas o nuevos créditos del Banco Mundial, BID, y reestructurar efectivamente lo que haya del Club de París. Y además, movimientos de las agencias de crédito de exportación de muchos países que proveen financiamiento, por ejemplo, para bienes de capital de largo plazo en condiciones favorables, tanto para el sector público como para el sector privado. Entonces, yo creo que, hoy estamos bastante siguiendo en el día a día que si el fondo A, B o C manda una carta a favor o en contra, o cómo se posiciona eso, pero el llamado de atención es que esto no es gratis. El tiempo juega en contra para las dos partes. Y ahí creo que el primer pensamiento es, hagamos bien una cuenta de costo-beneficio, general para las dos partes, porque está bien, si uno mide porcentualmente lo que se gana o se pierde, por ahí converge o no, pero en el interín ese porcentaje sobre una torta menor, porque esta se deteriora a lo largo del tiempo, y muchas de las acciones que tomamos hoy tienen impactos posteriores. Y eso nos llama también a lo segundo, que es, tengamos, o reitero también en cuenta que arreglar la deuda y olvidarse del estado de la economía del país, no digo que sea el caso, con algo que sea bastante más abarcativo que lo que muchas veces aparece en la agenda de la urgencia, creo que también hay que prestarle atención. Porque si no es, digamos, ya sabemos, es una cuestión de recurrir en problemas, pero usemos esto como una oportunidad para encarrilar las cosas de manera de no recurrir a los problemas pasados o las
vulnerabilidades pasadas y fortalezcamos todo el aparato y pasemos a una situación donde la torta sea grande y el porcentaje sea menos importante en la discusión. Corto ahí. Gracias. Muchas gracias. No sé si me escuchan. Sí, Douglas, yo te escucho. Bueno, me preguntan acá si, según tu visión, la deuda con legislación argentina va a tener un tratamiento similar a aquel con legislación extranjera. Pienso que sí. El gobierno lo ha dicho varias veces. Es el entendimiento de incluso el mandato que tiene el ministro para varios que figura en la ley esta de sostenibilidad de la deuda, y me parece muy importante que así sea, porque de vuelta no me parece bueno que haya una categoría de tratamiento inferior para lo que es legislación local solo porque el gobierno lo puede arreglar o desarreglar por decreto. Ok. Otra pregunta tiene que ver con las mayorías necesarias para llegar a un acuerdo. Daría la impresión que si se sumaran todos los grupos de acreedores, igual no le alcanza a Argentina para las mayorías que piden la cláusula de acción colectiva. Pero, de acuerdo a tu experiencia, una vez logrado que estos grupos, que son los importantes, acepten, ¿la tarea es relativamente fácil o vos creés que todavía es una tarea dura para conseguir las mayorías? Bueno, varios comentarios ahí. Uno es, por lo menos lo normal, cuando uno lanza una oferta de canje, es que tenga una adhesión elevada. Incluso, recordemos, el canje del 2005 tuvo una adhesión superior al 75%. Y muchas veces lanzar un canje fracasado no es un buen precedente. Pero, bueno, nada impide que uno lance una primera oferta de canje y después tenga una segunda, una tercera. Pero hay un proceso de desgaste asociado. Yo creo que acá, digamos, existen distintos mecanismos de formas de contar mayorías, incluso es parte de lo que trascendió, son las discusiones legales que están ocurriendo en estos últimos días, de cómo contarlas para el futuro, qué cláusulas poner, etc. Pero hay algún grado de flexibilidad en la manera de hacer los cómputos. Y hay separación según el tipo de indenture y demás. Ahora, dicho esto, bueno, la decisión que el gobierno estaría tomando en estas horas, está basada en tomar determinados riesgos o no, o hasta dónde aparentemente, por lo que uno lee entre líneas, digamos, se deja trascender que hay como un acuerdo en principio con un grupo de acreedores que no necesariamente garantiza la adhesión de los grandes. Y también recordemos que entre los tres grupos que se menciona, tampoco hay garantizadas un número tan elevado. Por supuesto, algunos se arrogan más representación que otros se arrogan algún poder de bloqueo en determinadas especies, pero siempre hay que buscar al resto. Lo cierto es que si hay una masa crítica importante, arrastra al resto, por primero la cuestión de la voluntad de adherir, segundo por algún incentivo que se le pone, que tiene algún efecto en la evaluación, y tercero, también porque después se aplicarán las CACs, las cláusulas de acción colectiva.
Pero yo creo que lo que trasciende es que la cuestión está en el borde. Dicen que habrá, por ejemplo, un lanzamiento en una hipótesis con un 40% de adhesión, particularmente más fuerte en determinadas especies, y después se verá si se puede mover el resto, ya que la distancia no se estima tan grande, y además se supone que hay varios que no quieren terminar litigando tampoco, porque eso no lo ven como la manera más eficiente de cobrar. Así que ese es el juego que veremos cómo se dilucida en los próximos días. Daniel, mirá cómo te respetan, que la pregunta que me están haciendo, que es la del millón, pero es subjetiva, es ¿cuál es su percepción respecto a la negociación de la deuda externa? ¿Positiva, negativa o incierta? Yo creo que... No voy a responder directo, pero digamos, hay que estar ahí para empezar. Esto es siempre, bueno, uno en la tribuna ve las cosas de una manera, pero estando en la cancha es otra. Muchas veces se requieren determinadas otras habilidades. Por supuesto uno puede comparar jugadores, pero digamos, yo creo que la intención es buena. Ciertamente me parece que hubo algunos temas de cálculo de probabilidades y cosas que se esperaban que no han ocurrido, pero bueno, hay una secuencia también que es un poco extraña, porque el objetivo para mí de todo esto no es exclusivamente el arreglo de deuda, es el arreglo de deuda, como dije antes, puesto en un contexto económico que le dé sentido. Y ahí es donde parece que también tenemos que continuar trabajando, pero yo lo evaluaría en términos de ese contexto, no si está o no el VRI, que es el Value Recovery Instrument, o si los intereses de vengados se pagaron a full o no. Bueno, esas cosas me parecen secundarias respecto a cómo va a andar la economía en general. Muy bueno. Y una última pregunta. La falta de cierre del canje, ¿no resultaría un impedimento para alargar la curva de emisión de instrumentos en moneda local, que es la intención del gobierno? Bueno, sí. Cuanto más se baje la incertidumbre y menos se vea la economía sujeta a vaivenes que no controla, en gran medida armada con alguna fortaleza futura, eso mejora sustancialmente las posibilidades de acceso al mercado local en moneda local y también esto dado por mayor oferta de fondos. Yo más de una vez menciono el ejemplo de Perú. Perú, default, hiperinflación, dolarizaciones de hecho, muy medidas, y hoy tiene un mercado a 30 años en soles a tasas de un dígito, y bajo a veces. Es un excelente ejemplo. Bueno, no te vamos a robar más tiempo, queremos cortar acá, agradeciendo tu presencia, agradeciendo también a la audiencia, y recordándoles que mañana comenzamos a la misma hora, a las 5, tenemos una agenda bastante interesante, va a hablar el presidente de la Asociación Europea de Analistas de Inversiones para contarnos un poco de los resultados en Europa y en el mercado internacional de la pandemia y sus efectos para los ahorristas. Vamos a tener también una presentación de Moody's con Marina Rosenberg y Diego Nomirovsky, del tema provincias, sus finanzas y las emisiones nos va a hablar Eric Rotendale. Gabriel Ruiz, que es un experto en inversión institucional, manejando Delta durante tantos años,
nos va a hablar un poco del panorama de inversiones, preferencias, alternativas, y finalmente José Ciaba Serrate nos va a dar su visión sobre algunos aspectos del mercado local e internacional. Así que, sin más, cerramos entonces la presencia en nuestras casas. A ustedes, todos pasan a comer y nosotros también, y nos vemos mañana a las 5 de la tarde, agradeciendo a todos por la informalidad y la verdad, la transparencia en todas las posiciones. Muchas gracias, hasta mañana.